Super Crack Estrella presenta monolito y entradas ovnis en la Antártida. En este video podemos ver un monolito en la Antártida, y la sombra que refleja sobre el hielo antártico. No muy lejos de este monolito podemos ver un ovni y más a lo lejos una entrada para ovnis en el hielo que se cierra y se abre. En el pasado se encontraron más monolitos en la Antártida con el Google Earth, pero Google Earth los ha borrado. Dejo las coordenadas en el video donde antes había un monolito, que repito ya no está, lo borraron. La pregunta es ¿por qué? Lo que queda allí es una extraña formación en hileras de algún tipo de tecnología, que no sabemos muy bien qué puede ser. Según los hermanos Cousins, son monolitos. Aparecen varios misteriosos monolitos. Los hermanos Cousins, investigadores independientes en Tirphase Ozmon y colaboradores de programas de investigación, logran captar a través de la aplicación Google Earth una serie de misteriosos monolitos que lograron contabilizar más de 60. Estos monolitos, según las mediciones que realizaron los investigadores en la aplicación de Google Earth, medían alrededor de 10 metros de alto y estaban agrupados en 3 filas. En la investigación de los monolitos, estos aparecen a partir del año 2004 en Google Earth y después desaparecen misteriosamente en el año 2012, si se investiga y ubica en las coordenadas que se pueden ver en mi video de Super Crack Estrella, en Google Earth. Se puede apreciar que desde el 2004 se comienzan a ver los misteriosos monolitos y finalmente en el 2012 desaparecen de la visual de Google Earth. Según la investigación de los hermanos Cousins, estos monolitos no se han vuelto a ver en la zona y esta aparece censurada. Yo muestro otro monolito descubierto por mí en mi canal muy lejos de donde estaban estos. En las imágenes que aportaron los investigadores, se puede apreciar claramente el color negro y que están alineados en las 3 filas. En esa zona de la Antártida es muy complicado para acceder y menos para insertar más de 60 monolitos y de esas dimensiones en el hielo antártico. Las bajas temperaturas y los fuertes vientos, que cambian constantemente, son un obstáculo muy difícil para el ser humano. La Antártida es el continente más extremo y menos explorado de la Tierra. Solo los países que han reclamado como suyos algunos territorios de la Antártida, tienen sus bases y han explorado más a fondo este misterioso territorio, por lo que en el caso de ser verídica esta información, estaríamos frente a un gran enigma. Tal vez sea algún tipo de experimento militar de alguna potencia o tenga otra explicación, inclusive de fuera de este mundo. Monolitos por todo el mundo. El misterio de los monolitos sigue aumentando y en diversas zonas del mundo, se han estado encontrando de la noche a la mañana, pero el comienzo de todo este misterio, se originó con el monolito encontrado en el desierto de Utah en Estados Unidos, el 18 de noviembre del 2020, unos pilotos de un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública que sobrevolaban el desierto de Utah, logran divisar a lo lejos un resplandor de algo metálico y deciden bajar para investigar en terreno. Cuando llegan al lugar, se encuentran con un monolito metálico de 3-5 metros de alto, empotrado en la roca del desierto. Sin embargo, al examinar bien el monolito, este parece bastante humano. Es bastante simple y presenta remaches de sujeción. Pronto los curiosos dan con las coordenadas del monolito, logran sacarse fotos y graban vídeos del lugar, y luego de 9 días desde el descubrimiento del monolito, este desaparece quedando un grupo de rocas y un triángulo de metal en el lugar. Cuando los investigadores analizan Google Earth, notan que el misterioso monolito estaba en esa zona del desierto de Utah, desde el 2016 sin que nadie lo percibiera. Luego comienzan a aparecer una serie de nuevos monolitos en diversas zonas del mundo y de similares características. El segundo monolito aparece en Rumania el 27 de noviembre y desaparece el 2 de diciembre del 2020, el tercero aparece en California el 2 de diciembre y desaparece el 3 de diciembre del 2020, el cuarto aparece en Rusia, pero una empresa lo había creado para aprovechar el revuelo y hacer publicidad. El quinto aparece en Frisia en los países y es encontrado por excursionistas, al igual que los anteriores desaparece misteriosamente. Monolitos inspirados en la ciencia ficción. La aparición de estos monolitos por todo el mundo da para especular mucho. Puede que se trate de un escultor excéntrico y con mucho dinero, inspirado en la película de ciencia ficción 2001 Una Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick quien los haga, pero se arriesga a millonarias multas por construir monolitos en lugares públicos. También, las desapariciones de los monolitos sin que nadie se logre percatar aumentan el enigma, pero los misteriosos monolitos en la Antártida, son un mayor enigma en el caso de ser real. ¿Y qué otras sorpresas todavía no se han descubierto en zonas remotas del mundo?
Tal vez, sigamos descubriendo monolitos y por fin, descubramos a la mente detrás de este misterio. El verdadero monolito, el real, lo descubrí yo en mi canal y los mostré. Está en una base militar cerca de un lago donde se crían unos huevos extraterrestres. El video está en mi canal. En febrero del 2021 aparece monolito de madera en la Antártida. No tiene nada que ver con los otros monolitos antes mencionados, pero también está en la Antártida y apareció este 2021. Un usuario de Google Maps colgó una serie de imágenes donde se aprecia un enorme monolito aparentemente localizado en un punto desconocido cercano a la base antártica San Martín o Base San Martín, una estación científica de la República Argentina en la Antártida bajo la responsabilidad del Comando Antártico del Ejército Argentino. La estructura de grandes proporciones estaría ubicada en el islote Barrio San Martín del grupo de los islotes de Benam, en el paso Moteta de la costa Falleres, en la bahía Margarita de la península antártica. La base San Martín es el primer establecimiento humano al sur del Círculo Polar Antártico. Uno de los hechos curiosos que captó interés internacional a fines de 2020 fue la aparición de misteriosos monolitos de metal en diversas regiones del mundo, los cuales llamaron la atención por su similitud entre sí y porque, en muchos casos, desaparecieron por causas inexplicables. Se trataba de estructuras brillantes, rectangulares y que, en ocasiones, podían alcanzar los 4 metros de altura. Su presencia imponía y llamaba la atención de los lugareños, aunque en su momento también fueron objeto de críticas. Sin ir más lejos, 2021 nos sorprendió con la aparición de una nueva estructura de este tipo, la cual fue localizada en la zona costera de Toronto, Canadá. En ese entonces, los residentes locales se mostraron un poco confundidos y ansiosos por tomarse fotografías ante la instalación, que muchos consideran como una obra de arte dejada por extraterrestres o una promoción para una próxima película. Lo cierto es que tampoco es la primera vez que aparece un monolito de este tipo en aquel país, ya que otras estructuras se dejaron ver en Vancouver y Winnipeg. Lo más extraño del caso es que estas obras han sido encontradas en lugares que tienen miles de kilómetros de distancia entre sí. Entre ellas están Utah, California, Estados Unidos, Piatra Neam, Rumania, Tula, Rusia, Vístula, Polonia, Ischia, Colombia, entre otros. El primer monolito de este tipo fue encontrado el pasado 18 de noviembre en Utah, por la Unidad Aeroburó del Departamento de Seguridad Pública de aquel estado. En ese instante el organismo realizaba un sobrevuelo por aquel desierto. En ese momento no se pudo detallar quiénes habían sido las personas que habían montado la estructura en el lugar, la cual, para sorpresa de muchos, desapareció el día 27 de ese mes durante la noche. Sin ir más lejos, las autoridades sostuvieron que los únicos rastros que quedaron en aquella zona fueron el agujero donde se enterró el monolito y un triángulo de metal. Para sorpresa de muchos, el 28 de noviembre apareció un monumento casi idéntico en Piatra Neam, Rumania, el cual tampoco tenía una autoría aparente. Aquella obra fue retirada por las autoridades de esa región el pasado 1 de diciembre, explicando que se encontraba en una zona arqueológica, por lo que no estaban permitidas las edificaciones. Un día después se reportó la existencia de un tercer monolito, el cual estaba ubicado en el estado de California y tenía las mismas características de los dos anteriores. Este fue desmontado en los días siguientes por presuntos grupos religiosos, los cuales difundieron vídeos en redes sociales mostrando todo el proceso. En ese entonces, aquellos sostuvieron que todo se trataba de una conspiración. Sin embargo, el día 5 de ese mes usuarios en redes sociales reportaron que la obra había reaparecido en el estado antes mencionado, aunque solo duró en el lugar unas horas, hasta que funcionarios públicos lo quitaron para evitar más polémicas. Esto concordó con la aparición de otro ejemplar en las montañas Romanchevsky Gori de la ciudad de Tula, Rusia, el cual también fue retirado al día siguiente. El 11 de diciembre miles de personas volvieron a asombrarse con la aparición de un monolito misterioso. Este tuvo lugar en la orilla del río Vístula, en las afueras de Varsovia, Polonia. Una situación similar se vivió en los Países Bajos al día siguiente. La estructura fue encontrada por deportistas mientras recorrían la reserva natural de la provincia de Frisia. En ambos casos, los monumentos fueron retirados por las autoridades, quienes detallaron no tener información sobre su autoría. Por su parte, la única aparición de monolitos que se ha descubierto en Sudamérica ocurrió en el municipio de Chía, Colombia, la mañana del 5 de diciembre. No obstante, esta estructura tenía características distintas a las hallados en Estados Unidos y Europa, ya que era de una tonalidad dorada y su altura era considerablemente menor.
Sea como sea, este también fue retirado por funcionarios municipales, quienes indicaron que había señales de que había sido construido a fines de noviembre. ¿Qué se sabe hasta ahora? Como era de esperarse, la aparición de estas construcciones dio pie para que miles de personas señalaran que se trataba de conspiraciones extraterrestres, algunas agregando además que el fin de los tiempos estaba cerca. Asimismo, sobre todo en Estados Unidos, hubo quienes relacionaron estos hechos con la promoción de alguna película. También se ha hecho referencia al parecido que tienen estos monolitos con las estructuras que aparecen en la película 2001 Odisea en el espacio del director Stanley Kubrick, dando cuenta de que podría venir una secuela de la cinta. Arthur C. Clarke publicó El Centinela, un relato corto que, con el tiempo, se convertiría nada menos que en el germen de 2001 y todo el cosmos creado a su alrededor. Pero el mosqueo comienza aquí, porque este monolito 1-0 no tenía la forma que conocemos hoy, sino la de un tetraedro, una pirámide de base triangular. Y, a diferencia de las versiones posteriores, no era metálico ni negro, sino transparente. El relato El Centinela de Arthur C. Clarke en la revista Fantasy, 1951. El relato El Centinela de Arthur C. Clarke en la revista Fantasy, 1951. Cinemanía. La premisa de El Centinela, también conocida como El Centinela de la Eternidad, es inquietante y sencilla. Un grupo de astronautas residentes en la Luna encuentra el artefacto durante una expedición a la región del Mare Crisium y constata que este es inimaginablemente antiguo, muy anterior a la aparición de la vida en la Tierra. Asimismo, se da cuenta de que emite sin cesar señales con destino al espacio profundo. Tras décadas de investigación, el narrador de la historia deduce que el bicho es ni más ni menos que un dispositivo de alarma. Una vez roto el campo de fuerza que lo rodea, el monolito 1-0 enmudece, lo cual avisa a sus creadores acerca del progreso tecnológico de nuestra especie. Con un miedo comprensible, el anónimo protagonista acaba preguntándose para qué quieren los alienígenas esa información y si acabarán haciéndonoslo saber en persona. Más que un mero objeto, el monolito es un símbolo, una puerta, una llave. Su forma final fue la que conocemos hoy, pero durante la preproducción Kubrick y el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke pensaron en otras formas. Una pirámide, un monolito transparente, una losa de ébano y una gigantesca puerta de 250 de largo y 65 de ancho. Un buen primer paso para entender qué diantres es el monolito es leyendo. Por ejemplo, la novela El fin de la infancia y el relato corto El Centinela, los dos de Arthur C. Clarke. Ese centinela es el monolito. Clarke lo describe en su relato como un objeto o ente que planta en la Tierra una fuerza extraterrestre y muy superior a nosotros. Dejaron un centinela, uno de los millones que deben de existir repartidos por todo el universo, vigilando los mundos en los que vibra la promesa de la vida. Era un faro. Esta descripción solo es sugerida en la película de Kubrick, pero demasiado marcada en la innecesaria secuela perpetrada por Peter Ians, 2010, Odisea 2. ¿Y qué busca la fuerza superior que ha colocado el monolito en la Luna? Volvamos a Clarke. Nuestra civilización solo les interesaba si dábamos pruebas de nuestra capacidad de supervivencia, lanzándonos al espacio y escapando así de la Tierra, nuestra cuna. El monolito es la niñera espacial que nos ha puesto Papá Dios para que demos nuestros primeros pasos por el cosmos, igual que Neil Armstrong, un bebé de andares primerizos y torpes. Cohabitan en 2001 tres inteligencias: la humana, la artificial y la divina. La película hace referencia directa a Nietzsche. Y no solo en el uso de la "Así habló Zaratustra" de Strauss, conocido como el enigma del universo, sino con la alusión de las tres etapas de la inteligencia según Nietzsche: el camello, el hombre y su carga, el león, la máquina aliada con el hombre para conquistar el mundo, y el niño, bebé del espacio, nuevo ser que vemos al final de la cinta. En 2001 las tres inteligencias nietzscheanas se desarrollan en tres espacios físicos: Cuaternario, siglo XXI y Júpiter. La película se cierra con un nuevo espacio-dimensión que tenemos que dejar a la imaginación de cada uno. Imaginación al poder, dicen. Pero está claro que eso es lo que busca el CERN de Suiza, otra dimensión o mundo paralelo. La Biblia lo llama el pozo del abismo y ya sabemos lo que hay allí. En Así habló Zaratustra, de Nietzsche, leemos palabras que sirven para argumentar las evoluciones, los cambios que sufren los personajes de 2001. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. ¿Cuándo aparece el famoso monolito en la película? En cada etapa del hombre, en cada salto evolutivo. Y cada etapa está plagada de miedo. Lo sufren los monos, los astronautas en la Luna y finalmente Bowman antes de convertirse en superhombre.
también hay violencia. El uso del hueso de tapir para matar a un enemigo por parte del mono nos dice que en la evolución del hombre fue tan necesaria la inteligencia como la violencia, la sangre, la guerra. También Al usa la violencia para evitar que lo desconecten, para que la inteligencia artificial no perezca ante otro salto evolutivo. La última vez que vemos el monolito es frente a Bowman, que, como el Adán de Miguel Ángel, toca al Todopoderoso. Entonces el padre del monolito es Dios. Lo explicó Kubrick. Los que plantan el monolito tienen poderes incomprensibles, muy bien podrían estar en comunicación telepática a través del universo entero. Incluso podrían ser una conciencia inmortal que forme parte del universo. Las implicaciones religiosas son inevitables porque todo esto se le suele atribuir a Dios. Para los multimillonarios, el futuro de la tecnología consiste en su capacidad de huida. El objetivo es trascender la condición humana y protegerse del cambio climático, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales. Los monolitos representan el nuevo orden mundial, un nuevo mundo implacado a lo bestia, pues ya no hay tiempo. ¿Qué región se vería menos afectada por la crisis provocada por el cambio climático, Nueva Zelanda o Alaska? ¿Realmente Google está construyéndole a Ray Kurzweil un hogar para albergar su mente? ¿Logrará su conciencia sobrevivir a la transición, o por el contrario perecerá y renacerá una completamente nueva? Y, por último, un director general de una agencia de bolsa comentaba que estaba a punto de terminar de construirse un búnker y lanzó la pregunta: ¿cómo conseguir imponer mi autoridad sobre mi guardia de seguridad después del acontecimiento? El acontecimiento, este era el eufemismo que empleaban para el colapso medioambiental, la agitación social, la explosión nuclear, la propagación imparable de un virus o el momento en que el hacker de Mr. Robot acabe con todo. Esta fue la cuestión que nos mantuvo ocupados durante toda la hora restante. Eran conscientes de que necesitarían vigilantes armados para proteger sus instalaciones de las masas encolerizadas, pero, ¿con qué iban a pagarles cuando el dinero ya no valiera nada? ¿Y qué impediría a su guardia armada elegir a su propio líder? Estos multimillonarios barajaban recurrir a cerraduras de combinación especiales para proteger el abastecimiento de alimentos, que solo ellos controlarían. O poner a sus vigilantes algún tipo de collar disciplinario a cambio de su propia supervivencia, e incluso, crear robots capaces de servir como guardias o trabajadores, si es que daba tiempo a desarrollar la tecnología necesaria. Fue en ese punto cuando me di cuenta de que al menos para estos caballeros, esos eran los temas que pretendían escuchar en una charla sobre el futuro de la tecnología. Siguiendo el ejemplo de Elon Musk y su colonización de Marte, o del envejecimiento revertido de Peter Thiel, o del proyecto de Sam Altman y Ray Kurzweil de subir sus mentes a supercomputadoras, se preparaban para un futuro digital que tenía bastante más que ver con la intención de trascender la condición humana y protegerse del peligro real y presente del cambio climático, el aumento de los niveles del mar, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales, el pánico nacionalista o el agotamiento de los recursos, que con la construcción de un mundo mejor. Para ellos, el futuro de la tecnología en realidad consiste en una cosa: la capacidad de huida. No es que haya nada de malo en las valoraciones súper optimistas sobre los beneficios de la tecnología para las sociedades humanas. Es que la actual tendencia hacia una utopía posthumana es algo muy distinto, que tiene más que ver con una cruzada para trascender todo lo humano. El cuerpo, la interdependencia, la compasión, la vulnerabilidad y la complejidad que con cómo imaginar la gran migración de la humanidad hacia un nuevo estado existencial. Los filósofos de la tecnología llevan advirtiéndolo varios años. La visión transhumanista reduce con demasiada facilidad toda la realidad a los datos, y concluye que los seres humanos no son más que objetos procesadores de información. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te ha gustado pulgar arriba.